Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y para hoy les traigo siguientes partes de esta serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan Peña, donde repasamos lo más importante que pasó desde el principio. Y les digo partes porque serían como varios capítulos en uno, que después obviamente van a estar divididos en los respectivos capítulos, pero ahora vamos a estar viendo como mucho junto. Por otro lado, les traigo una actualización, ya no un repaso, sino de igual manera una actualización del caso de Loan sobre qué es lo que está pasando ahora específicamente. También vamos a estar viendo un video sobre este tema de lo que está hablando todo el mundo entero prácticamente. ¿Qué es lo que está sucediendo con Maduro? Lo hago así censurado porque la verdad no sé si lo puedo mencionar. No de lo que sucedió en sí, sino más bien lo que vamos a ver va a ser cómo es el lugar donde él y su esposa van a estar encerrados y cómo van a seguir siendo sus rutinas a partir de ahora dentro de esa cárcel donde están. Y finalmente, como siempre, una actualización muy interesante del caso de Valeria Márquez, donde vamos a estar como investigando en vivo, por así decirlo, varias cuestiones que son muy importantes y de bastante interés. Es más, no sé, siento que cada vez, ya con los últimos videos que hicimos, como que siento que cada vez nos estamos acercando, no les voy a decir al culpable en sí, porque obviamente no somos investigadores ni jueces ni nada, pero sí como a armar una hipótesis que creo que puede estar muy cercana a la realidad, a lo que verdaderamente pasó en este caso. Así que bueno, sin nada más que agregar, entonces comencemos. Bueno, entonces vamos a empezar con este segundo episodio, sería creo, del caso de Loan, donde repasamos todo lo que pasó desde el principio, estando hoy en día muy cerca del juicio. Y como podemos ver por acá, esto que fue el día 17 de junio, ya empezaba a ofrecerse la primera recompensa, que era de 5 millones de pesos, como dice aquí, para quien aporte datos útiles para encontrar a Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido hace 6 días en Corrientes. No, claro, si dice hace 6 días, entonces es antes. Claro, esto se publicó, tenía mal anotado, se publicó el día 18 de junio de 2024, no el 17. Y claro, hay que tener en cuenta que 5 millones en ese momento valían mucho más de lo que valen hoy. Recordemos que para el caso de los jubilados desaparecidos, actualmente se están ofreciendo 5 millones de pesos por jubilado de recompensa por información. Por ende, esto nos lleva a pensar que se estaba dando bastante dinero por información del paradero de Loan. Capaz serían como unos 10 millones por ahí de hoy o incluso más. Otra cosa importante que pasó en esos días fue que la Interpol empezó a poner en marcha su protocolo por el caso de Loan de búsqueda internacional. O sea, ustedes ya ven cómo se había empezado a viralizar todo esto, ¿no? Y apenas habían pasado 6 días de la desaparición. Como les había comentado en el video anterior, hasta este momento por el caso habían 3 sospechosos detenidos, de los cuales en esos días aún no se sabía mucha información sobre quiénes eran, sus nombres ni nada de eso. Pero sí se tenía conocimiento, sí se había dado a conocer que se los había acusado por abandono de persona. Porque para ese momento la principal hipótesis de los investigadores era que Loan se había perdido. El fiscal del caso declaró por aquellos días: se fue a tomar naranja junto a otros primitos y a personas mayores. El niño se adelantó y ahí tomó otro rumbo. El nenito se perdió. Tengo imputadas a 3 personas por abandono, decía. No descartamos ninguna hipótesis, pero en principio trabajamos sobre la línea de que se perdió. A estas 3 personas se les dictó prisión preventiva de una prácticamente, pero como les decía, era todo por abandono de persona. Hasta ese momento, según el fiscal, no habían indicios de algún acto criminal. Se continuaron haciendo rastrillajes, obviamente, por el campo donde desapareció Loan porque, bueno, como les decía, la hipótesis principal era que él se había perdido. Entonces se utilizaron estas cámaras infrarrojas como para intentar detectar más fácilmente en dónde podría estar. Como vemos por acá, de esta forma aparece cuando hay un cuerpo humano, por decirlo de alguna forma, o algo así, ¿no? Entonces, al ver esta imagen así satelital, amplia y todo, con la capacidad de marcar dónde puede haber una persona, se podría dar con el paradero de Loan más fácilmente. Pero bueno, no se lo encontró al niño en sí. No obstante, sí se hallaron algunos posibles indicios interesantes. Según se comentó en aquellos días durante uno de los operativos, se halló materia fecal y vómito, que se pensaba podría haber sido de Loan. Por ende,
Ese tenía posibilidades de ser un indicio de que el niño continuaba con vida y perdido por ahí en medio del campo. Se comentó que estos hallazgos de la materia fecal y eso fueron encontrados en una zona llamada Estancia Las Lagunas, que queda cruzando la Ruta Nacional número 123. Además, cuando se encontraron estos elementos eran recientes, es decir, que una persona hace poquito tiempo los había dejado ahí. Ahora quiero ver si puedo encontrar en Google Maps esta estancia Las Lagunas, porque hace un tiempo hicimos unos videos donde les comenté que se estaban haciendo actualmente unos rastrillajes en unas lagunas cercanas a la zona donde Loan desapareció. Y quiero ver si era por ahí que se encontró eso. Estancia Las Lagunas, dice. Bueno, me sale que es 9 de julio, sí, a ver, me sale que es aquí la estancia donde supuestamente se habría encontrado en su momento, bueno, vómito y materia fecal, ¿no? Esta es 9 de julio, la localidad desde donde Loan desapareció. Lo que estaría bueno sería ver la ubicación de la casa de la abuela Catalina, ¿no? Y del Naranjal en el mapa como para poder distinguir más o menos a qué distancia estaban, pero bueno, más o menos por acá sería la zona donde se hallaron esos indicios. Y lamentablemente no hay foto publicada en Maps. De igual manera empezó a salir en las noticias de que aparentemente no solamente se habría encontrado vómito y materia fecal, sino que también sangre. En este lugar y obviamente, bueno, ya imágenes con una remera blanca y una remera azul y negra. Bueno, está ahí la forense, ustedes la ven de blanco en las imágenes y bueno, aparentemente encontraron nuevos rastros que serían de sangre. Sí, que serían de sangre en este lugar y obviamente, bueno, llamaron a pedir unos testigos. Ahí está hablando la forense con estos 2 testigos. Todavía no tenemos confirmado si esta sangre pertenece a animales o pertenece a Loan, pero bueno, es un rastro más. ¿A qué distancia aproximada está ese lugar de la casa de la abuela de Loan, no? A 12 kilómetros aproximadamente. Cecilia, déjame... Claro, aparentemente esta sangre en aquel momento se encontró como en medio del campo. No en algún objeto particular o algo así, al menos por lo que trascendió en las noticias en ese momento. Como que en una zona ubicada, como decía la periodista, a unos 12 kilómetros de la casa de la abuela Catalina, en medio del campo se halló sangre que hasta ese momento no se sabía si era de Loan, o sea, de una persona en general, no de Loan solamente, sino de una persona o de un animal por ahí. Pero bueno, eran todos como indicios que parecían no llevaban a nada concreto, al menos inicialmente. Además, se supo también para ese momento que los 3 detenidos se habían negado a declarar. No quisieron hablar, no tuvieron intención de comentar nada. Por ende, capaz que fue ahí más o menos cuando empezó esta especie de pacto de silencio que prácticamente sigue hasta el día de hoy. Pues los detenidos han hablado poco y nada sobre el caso de Loan. A pesar de que no se había comentado de algún avance significativo, en ese tiempo el abogado de la familia de Loan, que en ese momento era Roberto Méndez, comentó que supuestamente se había encontrado una nueva pista que no se podía decir así públicamente por secreto de sumario, pero que podría cambiar el rumbo completo de la investigación. No dio mayores detalles en ese momento, pero sí dio a entender que a esa pista la habrían obtenido en uno de estos tantos rastrillajes que se habían estado haciendo. Bueno, vieron que los abogados normalmente tienen esa tendencia a hacer creer que acaban de descubrir algo que va a revolucionar todo el caso y que no sé qué. Y por ahí es un indicio que queda en la nada o ni siquiera encontraron algo. Como que les encanta dar esas declaraciones para quedar como que avanzaron en la investigación, pero quedan en la nada. Y teniendo en cuenta hoy en día cómo se encuentra el caso de Loan, creo que esa supuesta pista que él decía no existía y súper exageró con su declaración. Pero bueno, vamos a ver qué fue pasando en los siguientes días. En eso también la madre de Loan salió a hablar porque habían empezado a haber una serie de manifestaciones pidiendo justicia e investigación por lo de Loan en Corrientes en general, en la provincia de Corrientes. Y la mamá de Loan salió a comentar que la gente debería dejar de manifestarse tanto y empezar a apoyar más o a sumarse a los operativos de búsqueda que habían en ese momento destinados a
dar con el paradero de su hijo. Que vengan a ayudar a buscar a mi hijo en vez de andar tocando bombo. Nosotros creemos que alguien se lo llevó y los detenidos saben más, declaraba la madre de Loan en ese momento. Y esta no era la primera vez que ella comentaba que pensaba que alguien se lo había llevado, como vimos en el video anterior. Como que desde un principio, por lo que se nota hasta ahora, la madre de Loan se mostró muy segura de que alguien se había llevado a su hijo, que él no se había perdido, que los detenidos no lo habían perdido de vista y nada más, o sea, sino que ella pensaba que había algo mucho más oscuro detrás. Y se la veía como demasiado segura de eso. Digamos, hay que tener en cuenta que para ese momento la principal hipótesis, como les decía, de los investigadores oficiales del caso, era que el niño se había perdido, que había empezado a caminar por el campo por su propia cuenta y de ahí algo le pasó. Pero a pesar de eso, la madre de Loan no creía en esta idea. Estaba segura de que su hijo no iba a irse caminando así solo por un lugar que no conocía y que había algo mucho más oscuro detrás de su desaparición. Y bueno, obviamente ella no estaba tan equivocada y tan solo unos poquitos días después de esto fue que los investigadores encontraron algo que los llevó a sospechar ya sí de que a Loan lo habían secuestrado. Después de varios días de rastrillajes, casi por 12.000 hectáreas, no se encontraron rastros de Loan, a excepción de estas huellas que vimos, el vómito y eso que al final no llevaron a nada. Fue por eso, como no se encontró absolutamente nada, después de todo este esfuerzo en las búsquedas, ya las autoridades comenzaron a pensar que efectivamente a Loan lo habían secuestrado, porque no les parecía coherente que un niño tan pequeño que supuestamente se perdió en el campo no fuera encontrado en tantos días con operativos tan amplios de búsqueda. Entonces ahí sí, ya para ese momento las autoridades comenzaban a aferrarse más a la teoría que tenía la propia madre de Loan, que al niño se lo habían llevado. Salió esta nota en esos días que es sumamente interesante. Como podemos ver, se publicó el día 20 de junio, una semana después de la desaparición. Y por un lado se subió esta foto que sería del día del almuerzo, ¿no? El último almuerzo de Loan. Y es importante porque se trató de la primera imagen que permitía ver qué llevaba Loan puesto ese día. Como podemos distinguir aquí, tenía una gorrita que parecería ser como de color gris o celeste, pero me inclino más a que es gris con rojo, y una remera negra. Y bueno, como les comentaba, ya se estaba empezando a sospechar de que Loan había sido secuestrado. Como aquí dice, por otro lado, Barry, que sería el fiscal de la causa, señaló que tras la reconstrucción de los hechos junto a los chicos que estaban con Loan, comenzó a debilitarse la hipótesis de que se haya perdido. En esa línea, el fiscal añadió que la hipótesis que ahora va tomando fuerza es la de un secuestro. Ahora, adivinen quién fue entrevistada en ese tiempo que para ese instante andaba libre y feliz. Victoria, como lo plantean aquí. A ver, muchos de los que siguen el caso ya sabrán obviamente qué Victoria es. No les voy a adelantar mucho porque vamos a ir como día a día con lo que va pasando. Pero la mayoría de los que está viendo esto seguro saben de qué Victoria es, ¿no? Pero es muy importante que veamos qué fue lo que ella declaró en ese momento. Aquí dice, según informó el 12, una mujer oriunda de Córdoba que estuvo en el almuerzo familiar antes de la desaparición, Victoria reveló qué pasó en esos últimos minutos previos a la salida del niño con sus familiares. Continúa diciendo la nota, Victoria conoce a la familia en calidad de amiga de la abuela de Loan, quien le invitó a comer en su casa por la celebración de San Antonio. Y decía Victoria, en la casa de Catalina hay frutales de mandarina, naranjas, pomelo. Llama mucho la atención que se vayan como 600 metros en un monte a buscar naranjas y con los chicos. Como que ella empezaba a decir, es extraño que se hayan llevado a los niños. Como que no tenía sentido porque había naranjales ahí cerca de la casa de la abuela. Según Victoria, en ese momento un grupo de comensales se paró a lavar los platos. Pasados unos minutos, la mujer notó que no había nadie más que los 4 que realizaban la sobremesa en la casa, porque el resto de los presentes habían salido rumbo al monte. Después del almuerzo, la abuela Catalina, el papá de Loan, mi esposo y yo quedamos de sobremesa conversando, explicó Victoria.
Todos los demás adultos y los niños claramente se habían ido para ese naranja. Incluso, dice, no le avisaron al papá de Loan porque nosotros estábamos sentados ahí los 4 y en ningún momento escuché que le preguntaran nada o le pidieran permiso. Ahora, dice, Victoria narró cómo decidió irse con su marido antes de las 3 de la tarde para alcanzar a ver el partido de River por la liga profesional. Acuérdense de este dato. Los que siguen el caso obviamente sabrán por qué, pero los que no o los que están medio perdidos, acuérdense de este dato. Es a 6 pasos de donde estábamos, continuaba diciendo Victoria. En el lugar encontraron a Odelina, la Odelina debe haber sido tía del pequeño, quien fue llamada por su esposo avisando que no encontraban al niño. Recibió un llamado de Antonio Benítez. Se retiró un poco y me dijo: Vicky, yo te dejo porque el Loan se quiso venir cerca del papá y me preguntaron si llegó acá, y acá no llegó, así que me voy a encontrarlo en el callejón. Victoria contó que según su parecer todo lo narrado sucedió en poco más de media hora. Al marcharse, cuando se fue supuestamente a ver el partido de River, ¿no? En ningún momento pensaron que el día terminaría con el anuncio de la desaparición de Loan. Súper interesante esta primera declaración que dio Victoria, quien ya sabemos quién es, sobre lo que pasó ese día del almuerzo, según ella. Pero la libertad a Victoria y su marido no les iba a durar por siempre. Porque, ¡pum!, a los 2 días sale la siguiente noticia. 3 nuevos detenidos por el caso Loan, incluyendo un comisario y un militar. ¿Y por qué los detuvieron en ese momento a estas personas? Bueno, lo del comisario ya lo vamos a ver, pero las otras 2 serían esta Victoria que vimos recién y su esposo, ya que hallaron algo extremadamente sospechoso en 2 de sus vehículos. Como podemos ver en el título de este video, dice: encontraron rastros de Loan en uno de los autos peritados. Y es que sí, efectivamente, era en uno de los autos que pertenecía a esta pareja conformada por Victoria y su esposo, se hallaron rastros de Loan. Hay un automóvil que es un Ford Ka rojo que habría dado positivo con el trabajo de la división canes, la división perros, con respecto al olor al nene. Repito la información. Hay un Ford Ka rojo que fue peritado por las autoridades por estas horas, que habría dado positivo con respecto a los perros trabajando. Ustedes saben que son muy precisos los perros, muy precisos, son perros de la provincia de Salta, entrenados, que han esclarecido muchísimo, una división que ha esclarecido muchísimos casos y que ahora ha detectado, al cotejar el aroma de las prendas del nene, ha encontrado el mismo aroma en ese automóvil. Bueno, efectivamente, así como ustedes lo están escuchando, le dieron a estos perros prendas de ropa de Loan para que pudieran tener su olor, y los perros detectaron que en uno de los autos de esta pareja de Victoria y su esposo había olor a Loan. Es decir, que Loan había estado dentro de ese auto. Y en eso también se publica por primera vez la información de los 3 primeros detenidos, sus nombres y quiénes eran específicamente. Y se trataba de Mónica Millapi y Fierrito Ramírez. Estos 2 son marido y mujer, digamos. Y el tercer detenido era Antonio Benítez, tío político de Loan, porque este tipo era el esposo de Laudelina, la tía de sangre de Loan, hija de la abuela Catalina. Ellos eran los 3 detenidos inicialmente, pero como les comenté, por esto de que se encontraron rastros de Loan en un auto, quedaron otros 3 detenidos más. Es decir, para ese momento habían 6 en total. Ya vamos a ver, como les decía en específico, quiénes eran con mucho más detalles estos otros 3 nuevos detenidos, 2 de ellos dueños de uno de los autos, pero vamos a ver ahora un poco más de información sobre qué se encontró específicamente en el interior de ese vehículo. Perros señalan en ese auto rojo la posibilidad de que Loan haya estado allí en el interior.
Sí, y atención con este dato. Cuando el perro marca, no es que Loan simplemente estuvo cerca del auto, no. Loan tuvo que estar un tiempo determinado dentro del vehículo para que quede el rap. Ahora, en una de las declaraciones de la abuela, Loan estaba insistiendo en que quería jugar a la camioneta. Por eso la camioneta fue donde menos dolor se sintió, donde menos tuvieron los perros. Pusieron un auto arriba del otro, uno de los perros se sube a uno de los vehículos, el perro de salta, hasta 2 minutos, y después, por lo que me dijeron el investigador, se quedaron un rato largo en el foca rojo. Ahora, lo que a mí no me cierra es lo siguiente. ¿No decían que la funcionaria tenía una camioneta? Había 2 vehículos y lo que se estima es que fueron por autos separados. Es lo que ahora estoy tratando de que los investigadores me digan algo. Están trabajando hasta estas horas, María. Y esto es una prueba de cargo, perdón. La detección de los perros es una prueba de cargo para imputar a alguien, Jorge. Los doctores que tengo acá, colegas. ¿Serviría esto para imputar? Pero sin lugar a dudas, porque estuvo en el lugar del hecho. No hay que olvidarse que el marido, lo vi que manifestó, que ellos se fueron un rato antes y volvieron a las 2 horas, en forma lenta, recorriendo el lugar, y que después participaron de la búsqueda. Sí. Así que, Por lo que puedo entender, se encontraron rastros de Loan tanto en el auto Ford Ka rojo como en la camioneta blanca, pero pareciera que había más olor en el auto Ford Ka rojo, ¿no? Bueno, ¿y quiénes eran los dueños de estos autos entonces? La Victoria, de quien estuvimos viendo hace rato su declaración, su nombre completo sería María Victoria Cayaba, y de su esposo Carlos Pérez. Estos, como la Victoria misma había declarado inicialmente, eran amigos de la abuela Catalina y asistieron efectivamente al almuerzo. Recordemos que Victoria contó en su declaración que ella en su momento percibió que casi todos los adultos, excepto el padre de Loan y la abuela Catalina, se habían levantado y se habían llevado a los niños al Naranjal. Ellos se quedaron un rato más en la casa de la abuela y después decidieron irse apurados en uno de sus autos, en uno de estos autos en cuestión, a su casa para ver el partido de River que estaba por comenzar. El tema es que, claro, Victoria declaró, como vimos desde un principio, que a ella le pareció muy extraño que se hayan llevado a los niños al Naranjal cuando había naranjas cerca de la casa de la abuela, como tratando de lavarse las manos lo más posible, claramente, de la desaparición de Loan. Pero ante este nuevo hallazgo de los perros que dijeron que habían rastros de Loan dentro de los vehículos de estas 2 personas, bueno, se demostró prácticamente que algo habrían tenido que ver con la desaparición del niño. Y estos no solamente hicieron esa nota que les mostré haciéndose los tontos, sino que también los entrevistaron en televisión cuando todavía no se sabía que había rastro de Loan en sus autos, y dijeron en ese momento lo siguiente. Quería contar también porque se dice muchas cosas. Había una chica que me acusó que nosotros esa misma noche fuimos con la camioneta a Corrientes Capital y que volvimos con la camioneta lavada. Y no es así. La camioneta quedó permanentemente acá. Yo el día viernes tenía que ir a Corrientes Capital porque tenía un turno con mi doctora por un tratamiento posible oncológico y tenía el turno, eso está todo registrado, está todo. Yo pasé con un laboratorio, retiré mis estudios, retiré mi placa, fui al turno con la doctora. Cuando estaba esperando que me atienda la doctora, me llama el oficial Torres, que está todo en mi teléfono. Por eso yo quería que nos saquen y que revisen todo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario. Creo que fuimos los únicos que nos pusimos a disposición, que vengan a nuestra casa, que allanen, que periten la camioneta. Sí, fueron a Corrientes entonces el día viernes por la mañana, no el jueves por la noche, como dicen muchos en el pueblo. Ustedes viernes por la mañana van a Corrientes por un turno médico oncológico que tenían desde tiempo atrás. Exactamente, por unos controles oncológicos que estoy haciendo. Y ¿Y cuándo vuelven? volvimos el sábado a las 12 más o menos, habremos llegado acá porque la doctora... Claro, porque antes de que se encontraran los rastros de Loan, por lo que se está comentando aquí, ya les parecía extraño a algunas personas de que ellos aparentemente se habían ido hasta Corrientes Capital justo después de la desaparición de Loan, y bueno, quedó medio sospechoso, y aquí ella estaba intentando, bueno, como justificar ese viaje y también el momento en el cual lo había hecho. En ese momento me atendió y me pidió que me haga unos análisis y yo, para ir a Corrientes, le avisé al comisario, le dije, jefe, mire, yo tengo turno, ¿será que puedo ir? O si usted decide, nos quedamos y nos ponemos a disposición, lo que usted me diga yo hago. Y él me dice, no, vaya señora, me dice, haga todo su tratamiento tranquilo, después venga. ¿Y cuando vuelven, no? Ustedes vuelven a las 12 del mediodía, se fueron por la mañana. En ese transcurso en Corrientes, ¿lavan la camioneta? No. Y encima se decía que habían lavado la camioneta. Nada, jamás, porque volvimos y ya fuimos de vuelta al campo. Fuimos al campo a ayudar a buscar, fuimos al campo a llevar mercadería, colaborando en todo momento. Y dicen tantas cosas de mí, de mi esposo, que me duele muchísimo, como si fuera que la gente de Julio no me conoce. Eso estoy muy... Pero, o sea, literalmente, chicos, o sea, esta mujer se puso ahí a declarar prácticamente llorando. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo puede manipular la gente? dolida, la verdad estoy muy dolida. Tu esposo estaba sentado, en la foto lo vemos, al lado tuyo, ¿no? A tu derecha. Podemos llamarlo, que él se siente acá, que nos cuente un poco también lo que están viviendo. Fede, si vos querés hacer una pregunta, ella por supuesto está pasando un momento como todos, ¿no? Porque estamos hablando de un chiquito de 5 años desaparecido.
Pero bueno, nosotros tenemos que hacerles esas preguntas. Fueron ustedes los que estuvieron ahí en ese almuerzo y para nosotros es fundamental, de alguna manera, saber, ¿no?, cómo se fueron esas últimas horas, esos últimos momentos antes de que Loan desaparezca. Sí, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar acá en casa y darnos la oportunidad de hablar, porque nosotros estamos incomunicados desde el día de ayer, a pedido nuestro. Yo, al relato que hizo recién ella, quería agregar un par de cositas. Por ejemplo, ella nos dijo que el día viernes, cuando fuimos a Corrientes, fuimos en el auto, no en la camioneta. La camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento. O sea que ha habido una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que llevamos la camioneta y la trajimos lavada. La camioneta quedó siempre acá. Claro, los vecinos lo que dicen es que lavaron la camioneta. Por eso, correcto. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, quedó en el galpón y está todavía con... Acto fallido ahí, quedó lavada. La mugre que tiene siempre, que nosotros usamos para andar en el campo. Un fallido importante ahí, Paula, con la cara de piedra y un llanto fingido. Nosotros veíamos la entrevista. Tal cual, acto fallido y llanto fingido, como lo dice. Porque bueno, ya se sabe que por más de que ellos intentaron con esta entrevista y con las demás que dieron hacerse los tontos, no les duró mucho, porque una vez que se peritaron esas camionetas, se encontró que habían rastros de Loan, ¿no? Es decir, que algo ellos tenían que ver con la desaparición del niño. El tema es qué pasó, porque ellos en sí no fueron al Naranjal, como vimos, sino que ellos salieron en su auto para volver a su casa, supuestamente para ver el partido de River. Pero Loan se perdió en el Naranjal. Entonces, bueno, obviamente ahí hay un hueco gigante que hay que rellenar, ¿no?, sobre qué fue lo que pasó. Y respecto a eso, en esos días se filtró el siguiente audio, que sería supuestamente de Fierrito Ramírez. Y quiero que presten mucha atención aquí porque hay un momento donde no se escucha bien y es justo en el instante cuando él dice algo clave, así que me gustaría mucho que presten mucha atención a ver qué entienden ustedes del audio. Hola, ¿qué tal? Todo más, amigos, todo más. Acá estamos tomando naranja. Tío, acá nos fuimos todos y... ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, como pudieron escuchar es muy cortito, pero el audio este supuestamente se graba ahí prácticamente los minutos de que Loan se pierde. Hay mucho viento de fondo, entonces eso dificulta entender a veces algunas palabras. Hola, ¿qué tal? Todo más, amigos, todo más. Acá estamos tomando naranja. Tío, acá nos fuimos todos y... ¿Sí? Ahí entonces él como que dice, estábamos aquí levantando naranjas y cayó, como que cayó ¿qué? Cayó Loan, cayó una persona ahí, como diciendo llegó alguien, porque dice cayó no sé qué cosa de tu tío, ahí justo no se entiende bien. Es ese instante más que nada que hay que intentar comprender qué es lo que dice, porque se escucha que él comenta cayó no sé qué cosa de tu tío. Estábamos recogiendo naranjas y cayó no sé qué cosa de tu tío. Todo más, amigos, todo más. Acá estamos tomando naranja. Ahí le ponen ilegible porque literalmente no se entiende nada, que es lo que dice justo en ese segundo. La interpretación que tenía uno de los periodistas en ese momento es que efectivamente con cayó se podría haber referido a que como que llegó alguien en ese momento mientras estaban recogiendo naranjas y justo cuando llegó esa persona, Loan desapareció. Otros piensan más que nada que no, que se refiere a que Loan por ahí se cayó en algún lado, pero el tema es dónde se habría caído. Yo siento que va más por el lado de que llegó alguien y en ese momento justo Loan se perdió, ¿no? ¿Habrán sido, me pongo a pensar yo, no sé, por ahí Victoria Callava y su esposo los que llegaron en ese instante? No lo sé. Pero para la última parte sería ya de toda esta tanda que estamos haciendo, vamos a reaccionar a un video donde se puede ver cómo fue el recorrido que hicieron sus vehículos el día de los hechos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a reaccionar a estos videos, a esta serie de videos que surgieron en aquel momento de unas cámaras de seguridad que captaron varios movimientos de la camioneta de Pérez y Callava el día en el cual Loan desapareció. Vamos a ir desde temprano, las primeras horas de ese día, hasta mucho después. Estas imágenes, como les decía, son de aquel momento cuando Loan llevaba apenas 10 días desaparecido. Esto es parte de esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso de Loan en el contexto de que ya queda muy poco para que se haga la primera audiencia por este caso.
Sí, y acá hay que destacar algo. Dentro de este paquete de imágenes, al final vamos a ver la cámara de seguridad más importante de la causa. Vamos a ver la cámara de seguridad que muestra el vehículo a las 6 y pico de la mañana pasando, posiblemente con Loan adentro. Porque claro, en estas cámaras ya sabemos que no. Por ejemplo esta, que estamos viendo a las 11:26. Entonces, así, esta primera cámara es a las 11:26 del día 13 de junio, por lo que entiendo. Y ahí vamos a ver cómo empieza a pasar la camioneta. ¿La ven aquí, ahí en la esquinita, cómo empieza a aparecer? Está yendo en ese momento la camioneta, es decir, Pérez y Callaba están yendo al almuerzo. Están dirigiéndose a la casa de la abuela Catalina para tener ese almuerzo fatal. 123. Ahí viene la camioneta blanca, ¿la ven? Sí. Ya no es el camión adelante que nos tapaba todo, es otra cámara, la Ford Ranger. 11:26. Ahí pasa, bueno, se me pasó un poquito el ya frame. No es el camión adelante que nos tapaba todo, es otra cámara, la Ford Ahí está. Esta sería la camioneta en cuestión. Ranger. 11:27 pasa. ¿A dónde está yendo? A comer. Loan no está ahí. Loan está con su papá en casa. Claro, en ese momento Loan no estaría ahí en esa camioneta con ellos, lógicamente, porque estaban por ir ellos también, Loan y su papá, a la casa de la abuela Catalina para participar del almuerzo. En un caballo yendo a la casa de la abuela. Mientras este matrimonio, María Victoria Callaba y Carlos Pérez, están yendo de esta manera a comer a la casa de la abuela de Loan. ¿Por qué van ellos si no son familia? Porque Callaba la conoce, funcionaria municipal, él ya trabajaba por una cuestión de los pozos, el terreno, la vivienda hace muchísimo tiempo, y se preguntaron el nombre, su nombre, señora, su apellido, y coincide, es como el apellido de un familiar, de mi mamá, vos sos familiar mía. Ella se emocionó mucho, Catalina, se abrazaron, lloró en aquel momento, hace mucho tiempo, y ahí quedaron amigas desde ese día. ¿Y por qué fue? Porque San Antonio era el 13 de junio y ellos son muy religiosos y siempre para esa fecha, y esto ocurre acá, en Corrientes, siempre para esa fecha ella organiza el almuerzo. Prácticamente entre ellos, entre los que participan de este almuerzo, ni se hablan ni se citan, digo, no se organizan. ¿Vas a ir vos? ¿Qué vas a ir? No, porque ya todos van sí o sí. Es una costumbre de todos los años en la misma fecha encontrarse en la casa de ella. Los niños no tienen clases normales, se juntan en un predio deportivo a hacer actividades del colegio, pero hacer actividades deportivas, recreativas. Loan no... Claro, de hecho, creo que ahí lo está por comentar, pero se decía que Loan ese día justamente no había tenido clases normales en la escuela por estos festejos y por eso fue que pudo asistir al almuerzo. Miren esas cosas locas, ¿no? Si la escuela de Loan decidía tener clases como cualquier otro día, capaz Loan hoy en día estaba con su familia, ¿no? No habría pasado nada de lo que sucedió. Tenía clases, 5 años, porque es para los más grandes. Y ahí improvisaron ir con Loan. Y no quedarse con mamá, con María. Y es un punto importante este. Claro. Ahora sí. Claro, eso es importante porque, como vimos, no se sabía que Loan iba a ir ese día al almuerzo. Fue algo de último momento, como que Loan vio a su padre que estaba preparándose para ir al campo y le dijo, llévame con vos. Es más, la abuela Catalina también declaró, como vimos anteriormente, y dijo, era la primera vez que él venía a verme y pasar. Esta cámara. A lo que voy es que no podría haber estado todo planeado porque nadie sabía que Loan iba a caer ese día ahí en la casa. Capaz tenían pensado secuestrar a un niño, pero no podría haber sido Loan en sí. De hecho, se sospecha de que capaz cuando lo vieron, cuando se dieron cuenta de que había asistido él al almuerzo, fue ahí cuando cambiaron el plan y dijeron no, vamos a llevárnoslo a él y no al niño que teníamos pensado originalmente. Que nos va a mostrar otra vez. Sí. La ida. Se ve en primer plano. Sí, una cámara de un corralón, ¿no? Sí, es la misma, perdón, porque la que viene... Sí, ustedes cambien, nosotros... Yo me adapto al relato. Son 11:26 de la mañana, saltamos a jueves 16:01. Ahora sí, de nuevo vamos pasando. Ajá. Ahora vamos a ver. Ahora, ahí está. Misma dirección, pero ¿cómo? Claro. Domenech, si me acaba de decir que fue, ¿por qué fue de nuevo? Bueno, recordemos que hubo un corte de luz. Sí. Y que las cámaras que muestran a la camioneta volviendo a casa, posiblemente con Loan adentro, no la vamos a ver. Porque antes mostramos el corte de luz en la cámara anterior con el camión en primer plano. Por eso la importancia de aquella cámara que... El partido empezaba a las 15. Bueno, espera.
Imaginemos entonces que ya fueron al almuerzo. Después volvieron. No la tenés esa cámara porque, oh casualidad, hay un corte de luz. Bueno. La más interesante, la cámara más interesante no está, lamentablemente. Por lo que dicen aquí, justo hubo un corte de luz. Claro, como que conveniente, ¿no? ¿Habrá sido coincidencia? Estás en las dos alternativas. O mirando el partido tranquilo o con Loan secuestrado. Ellos reciben un llamado. Imaginemos, mirando el partido. Reciben un llamado. Loan se perdió de verdad. Ya sabían que se había extraviado, lo estaban buscando y lo iban a encontrar. Pero no pasó eso. Entonces ellos a esta hora reciben un llamado antes de las 16. Lo están buscando a Loan. ¿Cómo? ¿Qué no apareció al final? No. Lo están buscando. Claro. Ellos van 11 y pico de la mañana, Pérez y Callaba tienen el almuerzo familiar, toda la historia. Los niños se van con los demás adultos al Naranjal. Tipo 15, como empezaba el partido de River a las 3 de la tarde, ellos se vuelven en la camioneta hasta su casa. Esa cámara, por lo que entiendo, no está porque hubo un corte de luz. Y ahí, mientras estaban supuestamente viendo el partido, reciben el llamado de che, Loan se perdió posta, o sea, no aparece. Se perdió, bueno, vamos para allá, dice esta pareja, y por eso nos estamos viendo. Claro, ahí dice, bueno, volvemos a la casa de la abuela por esta situación que acaba de suceder, ¿no? Ir de nuevo a 16:01, en el medio del partido de River. Claro, ahí dice la hora 16:01. Efectivamente, sí, en medio del partido, entonces ellos deciden volverse a la casa de la abuela Catalina. No me interesa, vamos a buscar al nene, yo también quiero ayudar a buscarlo. 2 horas de luz natural. Esto es lo que explican Y ellos. ahora esta camioneta que pasa por acá es de las 4 de la tarde. Si esta pareja está implicada, podríamos pensar que esta imagen es de la camioneta quizás después de haber transportado a Loan a algún lado. Eso no lo sabemos, pero esto es claramente luego de que se le pierde por completo el rastro al niño. Sí. Esto es la que la justicia tal vez no cree. No cree, no, por las dudas están detenidos obviamente con estos indicios. Sí. Y el día de mañana, si no tienen nada que ver, serán liberados. Pero la justicia ahora, mañana se viene la indagatoria, tiene que encontrar además de otra prueba, indicio que marque que ellos realmente son gente que participó de todo esto. Esta es la ida de nuevo. Lo que pasa es que es un indicio bastante fuerte el hecho de que los perros hayan sentido olor de Loan en la camioneta. Obviamente no lo suficiente para condenar a alguien, pero es un indicio fuerte. Vamos a conocer la cámara más importante, tal vez, de esta causa. Por ahora. Porque seguramente va a haber más y puede haber resistencia en la ciudad de Corrientes. Mirá esta cámara. La 22:51. El mismo día, Sebas. 22:51. El mismo día. 13, sí. ¿Dónde nos ubica esta cámara? Acá tenemos el pasar entonces de la camioneta de nuevo. Yo voy a hacer una pausita de 10 segundos en mi relato, ustedes sigan, para hacer una consulta, igual estoy fuera de cámara. Recordemos que él lo está viendo atrasado el video, por eso no puede seguirlo en el tiempo que nosotros lo ponemos al aire, lo ve en unos segunditos después. Me parece que este material importante que nos acerca Dome, sobre todo este último, es después de haber ayudado, supuestamente, en las tareas de búsqueda de Loan. Fíjate. Claro, porque Pérez y Callaba, bueno, entonces vuelven de su casa a lo de la abuela Catalina cuando se enteran, entre comillas, de que Loan había desaparecido, tipo 4 de la tarde, como vimos. Ahí ellos participan de las búsquedas iniciales del niño y bueno, como podemos ver aquí a la noche ya, tipo 11 menos 10 de la noche, se los ve pasando de nuevo con la camioneta por esta zona que todavía no tengo bien claro dónde es. Ese 13, jueves 13, casi 11 de la noche, ellos mismos en la nota que le dieron a Paula hacían hincapié en cómo nosotros vamos a estar implicados en algo, porque la gente, claro, del barrio hablaba, cómo nosotros vamos a estar implicados en algo si volvimos a la casa de la abuela de Loan y ayudamos casi hasta la medianoche en la búsqueda. Y acá me parece, ahora Domi lo va a confirmar, es el registro fílmico de que retornan de la casa de la abuela de Loan. Sí, a las casi 11 de la noche, casi 11 de la noche, nada más. A ver, Dome. Eso me parece que es lo... Bueno, a ver, charlando... Sí, perdona, Sergio, Paz Morel Quirno, que nos ayudó mucho, obviamente consiguió este material y recorrió, pero haciendo el paso que hizo la justicia, ¿no? Y estábamos analizando recién, es nuestra productora, claro, este es el paso de las 22:51. ¿Hacia dónde están yendo? De nuevo. Siempre están yendo, ¿no? En definitiva, bueno, están volviendo, ya lo vimos recién con la Ranger y de vuelta, pero ahora están yendo de nuevo, había una vuelta que ellos hacían a la casa de la abuela, a su propia vivienda. Entonces, es una vez más ellos yendo por la ruta 123, acá nomás, esto es 5 cuadras de donde estamos trabajando. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, en el terreno, en el lugar. Está bien que estén haciendo ahora un rastrillaje donde estamos nosotros ahora. Entonces, vemos la imagen
de la Ranger que está yendo, 22:50, ¿a dónde? A seguir ayudando, a buscar ayuda, al pueblo, a la casa de la abuela de Logan. Así que eso es un video muy importante porque todavía seguimos viendo cómo ellos van y vienen, posiblemente, obvio, ahí sin Logan. Ahora sí, en un ratito. Claro, imagínense ustedes como el nivel de cínico que tienes que ser para ser consciente de que, digamos, vos saber dónde está el niño e ir y participar en las búsquedas y hacerte el tonto y fingir de que no sabes nada y después dar esa entrevista a los medios. Es de terror, sinceramente. Todo en el segundo, sí. No, seguramente sea confusión mía. Este registro, de las 22:51, ¿es del matrimonio volviendo de lo de la abuela de Logan al domicilio de ellos o yendo otra vez en el mismo sentido que las dos imágenes anteriores? Sí, estaba con la misma duda, honestamente. Como que al principio dijeron que era que ellos estaban volviendo de la casa de la abuela y después dijeron que era al revés. Es de 9 de julio a la abuela de Logan. No, están yendo todavía. Sí, esta cámara es... A ver, voy a consultar de nuevo. Claro, porque tal vez estamos viendo la mano enfrente y estamos viendo la misma dirección. Esa es la pregunta de hacer. Sí. Lo que entiendo también es por la camioneta y la manera que ellos tenían la movilidad, es que ellos eran parte de, o ellos ofrecieron, tenían esta posibilidad de ir por la ruta, ir y venir, ¿no? Pero sí es cierto, también está bueno precisar que hacían a las 11 menos 9 minutos del mismo día y hacia dónde iban. Si ellos ya habían dicho, bueno, ya está, lo vamos a buscar y nos vamos a casa. Es de noche, ya está. A la policía, o no todavía, Sebastián. Hay tanto de esto, porque yo recién afuera de ahí te preguntaba, ¿mañana van a declarar? Sí, ahí, fíjate, mañana lo van a sentar y lo tienen que acusar. Claro, le acusan por hechos. Claro. Pero los fiscales, imagino el trabajo que están haciendo para tratar de tener algún elemento más para con qué acusarlo. Y vos sentarlo ahí, obviamente podés sostener una mínima imputación. Pero yo te digo, y lo decíamos antes con Seba, con ese rastro olífero de los canes. Ningún juez de garantía te puede... Claro. Que se fueron al Chaco al día siguiente. Sí. ¿Qué problema hay? Con eso... Claro, porque como les decía, es un indicio muy fuerte esto del olor que encontraron los perros de Logan en la camioneta, pero no es lo suficiente como para condenar a nadie, obviamente te falta un montón. Y más o menos con estas cámaras medio que buscaron eso, más indicios, más pruebas de que ellos podrían estar involucrados en la desaparición. Pero bueno, por lo que podemos ver no se ve mucho que digamos. Sí, bueno, vemos esta situación de que ellos fueron y volvieron supuestamente para colaborar con las búsquedas y todo eso. Pero no hay como más información, nuevas pruebas en sí que los vinculen con los hechos. Lo que sí, bueno, ellos tenían esta coartada de que supuestamente se habían ido de la casa de la abuela Catalina para ver el partido de River. Convenientemente, cuando volvían, que es la cámara más importante de todas, como les decía, se cortó la luz, no se captó eso. Y, a ver, es mucha coincidencia de que justo querían ver el partido y todo, e irse y demás, cuando Logan desaparece. Para volver a la casa, supuestamente para participar en las búsquedas, 1 hora después. O sea, tuvieron 1 hora, si nos ponemos a pensar, para hacer lo que tenían que hacer con Logan. Es que ellos lo sustrajeron. Y obviamente ya tenían previamente pensada la coartada de decir que bueno, que iban a ver el partido y toda la historia. Por ahí hasta estaba planeado todo, porque se dieron cuenta de que tendrían, como justo estaba el partido de River ese día, la coartada perfecta de decir, ay, fuimos a ver el partido y no sé qué, cuando en realidad habrían ido a hacer otra cosa, ¿no? Por ahí. Y lo del corte de luz, no sé, honestamente no sé si es una coincidencia o no, porque es demasiada coincidencia, como que tuvieron que tener mucha suerte para que justo se corte todo ahí en esa cámara más importante, en ese momento más importante. Pero había rastro del nene ahí, ¿qué? Bueno responderte. Bueno responderte. Mirá. A ver, perdóname, Sebastián, dale vos desde allá. Sí. Me parece que Sebastián está hablando. Pero ahora sí, ya aclarando un poco. A ver ahí. Ahora sí. Es como decía yo. Ahora estamos volviendo a la casa. La Ranger. Sí. Paz, productora, que estuvo haciendo el rastro, ella siguiendo detrás de lo que iba haciendo la fiscalía. Entonces encontramos esta cámara. Ahora, una vez más, en esta que estamos viendo ahora, está yendo a la casa. Claro, están volviendo del campo de Catalina, donde fue el almuerzo, donde se perdió Logan, y de ahí están volviendo a la casa el 9 de julio de María Victoria y Carlos. Bien, perfecto. La tercera cámara que tenemos. Bueno. Claro, entonces, efectivamente esta tercera cámara
es después de que ellos participan en todas las búsquedas y están volviendo a su casa, ¿no? A las 11 de la noche, tardísimo. Ahora vamos a conocer lo más importante, la última, que es la más importante de la causa ahora, ya, porque es la que posiblemente tiene a Loan adentro. Claro, lo que pasa es que hicimos zoom en el video para tratar de ver, pero no se ve. No lo vamos a poder nosotros hacer, pero sí la justicia tal vez pueda, es muy complicado, llegar a encontrar algo. Pero con esto, la justicia lo que hace es armar el rompecabezas con las cámaras que pueda haber en las proximidades. Mirá, ahora sí va. Mirá, vamos a verlo acá. En este está en vivo, justo. Nosotros lo vemos juntos. Sí, con unos segunditos de delay, ¿no? A ver. Esto es al día siguiente. Sí, apenas, porque tenemos este sistema especial para verlo casi en instante. Esto es al día siguiente, sí, dice 14 de junio a las 6 de la mañana. 1 o 2 segundos como mucho. El día siguiente, Mirá. ¿no se va? Exacto. Ahí pasa el 4K, exactamente, ya tenés a la mañana. Posiblemente están yendo por la ruta 123 a Corrientes. Claro. Lo que hasta ahora cree la justicia, pero no lo puede determinar. Pero que claro que fueron ellos y sacaron el turno médico. Esas imágenes. Exacto, porque es el viernes a las 6:34 de la mañana. Ya no fueron con la Ford Ranger. Ahora se cambiaron de auto. Van con el 4K colorado. Sí. Qué conveniente, es como todo muy conveniente. Claro, se fueron justo a ver el partido de River después de que Loan desapareció, entre comillas. Al otro día se van a Corrientes porque tenían justo un turno médico, entre comillas. Se cambian de auto y bueno, como sabemos después los perros encuentran rastros de Loan en ambos vehículos, pero sobre todo en el auto este rojo. Creo que por eso están diciendo que capaz en esta imagen, por más de que pasó un día, ellos estaban llevando a Loan a Corrientes para después, nada, entregarlo, vaya a saber qué, o hacer, vaya a saber uno qué con él. Pero, a ver, si tenemos eso en cuenta, tendríamos que pensar que ellos sustrajeron a Loan, se lo llevaron, lo tuvieron encerrado como un día. Ay, chicos, me están cerrando tantas cosas ahora, pero no me puedo adelantar porque, bueno, vamos por partes. Lo tuvieron como un día entero casi, ahí retenido, y después, al día siguiente, 14 a las 6 de la mañana, lo trasladaron a Corrientes, capaz en este auto. Pues de ahí, de la 127, la ruta que nos dijiste, de ahí pueden empalmar con la 12 y la 14. Supuestamente iban al turno médico, el turno médico nunca llegaron. Entonces por eso se cree que por ahí finalmente terminaron Resistencia Chaco. Bien. Y ahora lo que están analizando es ese bache entre la noche, la cámara 3, que ustedes pusieron recién al aire, que es cuando ellos vuelven de campo, a las 22 y algo, y después esta última cámara, que es de las 6:34 de la mañana. En ese bache. ¿Qué pasó donde estuvieron ellos en ese bache? Por eso el bache que dice Paz es, no sabemos qué pasó, dónde, cuándo, cómo. Bueno, todo eso que se tiene que responder la justicia lo está tratando de hacer ahora acá. Lo hizo hoy a la mañana y al mediodía también en esa casa que está muy cerca de la ruta 123, del otro lado de la ruta 3 kilómetros. Y esta es la cámara que revela entonces de nuevo que sí, que tienen razón, que fueron por ese lugar, que fueron por la ruta 123, que fueron con el 4K. Este 4K fue por el que pasaron los perros también, ¿eh? Hicieron luminol, claro. Pasaron los perros, hicieron canes y dio positivo. Repasemos, Eva, por... Ay, porque eso me olvidé de decirles, lo tenía anotado y me olvidé, que se encontraron manchas hemáticas, aparentemente dentro del auto 4K rojo, que quiere decir esto, que se hallaron restos de sangre dentro del auto. Y, o sea, no es un dato para nada menor, pero literalmente lo tenía anotado y entre la demás información se me pasó. Que ahora en un ratito vamos a ir también con Paula Bernini, pero cuando estamos hablando de esa coartada, el turno médico, al cual nunca llegan, en algún momento... Encima nunca llegan al turno médico, dale, todo muy conveniente, todo mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. ¿Explica por qué nunca llegan, a dónde van? Eso es lo que se espera que se declare mañana. ¿En qué situación estamos ahí? No, yo diría que estamos en una situación confusa y la justicia no lo sabe tampoco. Todavía no está muy bien claro eso. Hay un lavadero donde lavaron un vehículo, hay que también está siendo investigado. De ahí te derivás y te ramificás a Resistencia Chaco, donde están los otros domicilios, pero que hoy conocimos que dio resultado negativo en cuanto a los perros y posible hallazgo de algo que tenga relación directa con el caso. Todo lo que es hacia Corrientes o hacia Chaco está en un terreno confuso y ellos tienen a favor la confusión. Y entonces por eso volvemos a este punto de que la indagatoria tiene que haber un punto concreto y contundente en cuanto a pruebas de parte de la justicia. Porque todo esto es, y yo fui al turno médico, van a poder corroborar el turno, van a poder corroborar el llamado aquel que recibieron los que estaban adentro, Ramírez y Millán, y todas esas cosas se corroboran, sí pasa. Bueno, y ahora te agrego un dato más, que es que están pidiendo las cámaras del puente que une Corrientes con Resistencia. Claro. Esas cámaras están, es un peaje que está ahí, que es conocido. Después de buscar estas cámaras que nosotros tenemos, la policía va a buscar esas cámaras, y en esas cámaras supuestamente se determinaría si fueron para Chaco o para Corrientes. Vamos a hacer una cosa. El exhaustivo de Paz que está haciendo...
Muy fuerte ver todo esto hoy en día, la verdad, con toda la información que tenemos. Pero bueno, ahí situándonos en el momento en el que salieron a la luz estas cámaras, se decía que al día siguiente ellos, Pérez y Callaba, iban a declarar y que además se iba a tratar de ver si se podía corroborar si ellos efectivamente tenían un turno médico, si fueron a Chaco, si fueron a Corrientes, a dónde fueron ese día, el día siguiente cuando se ve a ese auto rojo movilizarse por la ruta y todo eso. Bueno, toda esa información la vamos a estar viendo en la siguiente parte de esta serie. Por ahora hasta aquí llegamos el día de hoy. Imagínense a una niña pequeña en un jardín de infantes en Loma Alta, Corrientes. Con la inocencia de su edad, de repente confiesa algo inquietante. Su papá enterró a un niño dentro de una bolsa negra en el patio de su casa. Esta declaración, que debería haber activado todas las alarmas, terminó en una especie de laberinto de contradicciones. ¿Qué pasó después? 3 maestras confirmaron que la niña les contó exactamente lo mismo, haciendo mucho más probable que sea verdad la declaración, porque no es que solo lo escuchó una maestra, sino que 3 dijeron que la niña les había dicho eso. Pero después llegó el momento de la cámara Gesell. Para los que no saben, la cámara Gesell es una especie de procedimiento donde, en este caso, se le pone a la niña en una habitación con otras personas que le preguntan sobre lo que ella declaró y demás. Y hay expertos que la están mirando a través de un vidrio, como se puede ver aquí en la imagen. No obstante, desde la habitación la niña no puede percibir que está siendo observada, digamos. Esto con el objetivo, obviamente, de que ella actúe de la forma lo más natural posible, al no ser consciente de que está siendo observada por expertos. Pero, del otro lado, como les decía, estas personas sí la están mirando y pueden analizar a través de este vidrio como sus comportamientos y así para determinar si es cierto o no lo que está diciendo. Bueno, una vez que se le hizo la cámara Gesell a esta niña por su declaración de que había visto a su padre enterrando a un niño en el patio de su casa, la historia cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque según los documentos la niña habría sido aleccionada y amenazada por su madre, quien le habría dicho que si volvía una vez más a contar lo que había visto del niño, la iban a secuestrar. A la final, la pequeña terminó cambiando la historia, comentando que quien falleció en realidad y fue enterrado en el patio habría sido un perro que había comido vidrio. Pero como vimos hace unos días, toda esta historia se volvió mucho más turbia, porque salió a la luz que el padre de esta niña no era cualquier persona desconocida, sino más bien sería socio y amigo de un hombre llamado Bertón, como muchos sabrán, quien a su vez es hijo de Callaba, persona que se encuentra detenida por estar presuntamente involucrada en la desaparición de Loan. Bertón, de todos modos, por más de que él no está detenido, o al menos por ahora, es una pieza clave en el caso de Loan, porque él pareciera que le mintió descaradamente a la justicia desde el momento 1. Él comentó que estaba durmiendo la noche del día de la desaparición del niño, pero hay ciertas cámaras que lo muestran circulando en su camioneta Amarok blanca justo detrás de Pérez. Y después, ¿qué hizo él con esa camioneta donde podría haber tranquilamente trasladado a Loan o haber tenido a Loan? Él la vendió rápidamente después de la desaparición del niño, con la excusa de que supuestamente necesitaba dinero rápido. Pero obviamente al vender esa camioneta, la misma se llevó las pruebas con ella. Otra cosa extraña en toda esta historia de la niña es que efectivamente se hizo un operativo para investigar si lo que ella había contado era verdad o no. Es decir, si era real que su padre había enterrado a un niño en el patio de su casa. Cuando la justicia recibió esta información, y aunque parezca increíble, la policía de Corrientes y no la federal fue la que se encargó de ir a hacer este operativo y revisar el patio del padre de esta niña. Se dice que se hizo un despliegue bastante importante, se utilizaron drones, perros y fuerzas provinciales para inspeccionar la zona. Sin embargo, después de todo ese movimiento, el resultado fue negativo, es decir, no se encontró nada importante en ese patio. Muchos se preguntan igual si efectivamente no se halló nada, o si no buscaron como debían, o incluso si llegaron demasiado tarde, haciendo que las personas involucradas pudieran sacar, ya saben qué, del patio y llevárselo a otro lado para que no sea hallado. Ahora, algo muy polémico de todo este rastrillaje que se hizo es quién llevaba la batuta, ¿no?
porque esta persona sería el comisario Rodríguez, según se dice. Él comandó este operativo que se hizo en la casa del socio de Bertón. ¿Y por qué esto es un problema o es llamativo? Porque el comisario Rodríguez está, digamos, bajo la lupa por varios temas. Se dice que él manipuló el celular de Pérez, el marido de Cayllaba, y le borró datos fundamentales. Además, se piensa que custodió a Laudelina durante toda esa noche donde ella grabó toda esta versión que hizo de que Loan había sufrido un accidente y todo eso. Además, este sujeto habría sido premiado con un ascenso y reincorporado a la investigación por la jueza federal, a pesar de las sospechas de entorpecimiento que pesan sobre él. Dice que cuando todo explotó, la policía de Corrientes salió como disparada a querer hacer este allanamiento y la cámara Gesell que les conté de la niña y todo eso. Y después de terminar todo, le avisaron a la policía federal diciéndole: no se preocupen, ya buscamos nosotros, ya investigamos nosotros y no se halló nada, no hace falta que ustedes se encarguen. Por ende, aparentemente la policía federal como que jamás investigó esta pista relacionada a la declaración de la niña. Y nos lleva a pensar que quizás todo está tapado por parte de la policía de Corrientes. Y este comisario no es el único turbio en todo este caso. Como sabemos, también está Maciel, que hoy en día se encuentra detenido por ser sospechoso de haber obstruido la investigación por la desaparición de Loan e incluso ser quizás hasta partícipe de la misma. Pero en estos días declaró una mujer contando cosas extremadamente delicadas y oscuras sobre este sujeto. Según esta mujer, todo comenzó porque a ella le debían 12.000 pesos, dice, por un trabajo que había hecho en un campo que pertenecía o era arrendado por Miguel Ángel Olivieri, un poderoso ministro de la provincia de Corrientes. Cuando Sandra se atrevió a reclamar ese dinero que le debían, que ella necesitaba para comprar maíz para sus animales, según dice, fue cuando empezó como todo el terror. Según el relato de Sandra, este comisario Maciel, quien recordemos está hoy en día detenido por el caso de Loan, era quien le hacía como el trabajo sucio al poder político. Sandra describe a Maciel como una persona tortuosa y monstruosa. ¿Y cómo era que actuaba? Bueno, Sandra cuenta que Maciel entraba a su casa a veces como a las 2, 3 de la mañana, rompiéndole las puertas a patadas. La golpeaba brutalmente a ella y a su marido y la amenazaba de muerte, diciendo que por orden del gringo, refiriéndose a Olivieri, iban a terminar todos en una zanja. Y todo por haber reclamado ese dinero que le debían, ¿eh? Después de todo esto, además, vino el golpe más bajo, porque se metieron con los hijos de esta mujer, según ella misma lo cuenta. Pues Sandra denuncia que utilizaron a la justicia para quitarle a sus 4 hijos menores durante 6 meses mediante causas armadas. Incluso relata que la amenazaron con sacarle a su nieta para darle en adopción a quién sabe quién. Sandra obviamente todo el tiempo afirma que todo esto que pasó fue una represalia por haber ella reclamado el dinero. Por supuesto que el ministro Olivieri tiene una versión muy diferente de los hechos. Él asegura que todo esto es una operación política y una noticia falsa. Según él ayudó a Sandra en 2016 cuando ella sufría de violencia familiar. Además de que ella se fue del campo donde trabajaba en el año 2022 por un común acuerdo y que sería imposible que Maciel la hubiese hostigado porque él se fue, según comentan, del campo en el año 2019 y que esta mujer, como les decía, lo dejó en 2022. Por ende, según esta versión, para cuando Sandra dejó el campo ya Maciel no se encontraba más allí. Por eso sería imposible que él la hubiese amenazado, hostigado, etc. Pero a ver, ya sabemos que es una persona que está metida en cosas muy turbias. Por ende, no me resultaría muy difícil pensar que lo que dice Sandra es verdad. No obstante, por lo que tengo entendido, todavía no está todo esto probado. Así que vamos a ver qué pasa en los siguientes días, tanto con esta historia como también con el caso de Loan. Cuando alguien piensa en una prisión federal en Estados Unidos, probablemente no imagina un edificio en el corazón de Brooklyn, en Nueva York. Pero ahí, cruzando las calles, tribunales y cámaras de seguridad, se encuentra uno de los centros de detención
más notorios de todo el país. Metropolitan Detention Center de Brooklyn, conocido por muchos presos y expertos como un lugar difícil, estricto y en algunos testimonios casi inhumano. El MDC, como le podríamos llamar, de Brooklyn, no es una cárcel colonial y aislada que está, por ejemplo, en medio de un desierto, o sea, no. Es un edificio de 9 pisos, como podemos ver aquí, pesado, vertical, antiguo y construido a mediados de los años 90 con el objetivo de aliviar prisiones que estaban sobrepobladas en la ciudad. En la parte más alta del edificio está lo que internos y guardias llaman la Unidad de Vivienda Especial, un sector de máxima seguridad apodado como El Hoyo. Se dice que las celdas ahí son pequeñas, de menos de 5 metros cuadrados, que solo tienen una cama de metal, un lavabo, un inodoro y un pequeño escritorio. Todo esto bajo una vigilancia constante. Bueno, es en esta prisión donde se encuentra hoy en día detenido Nicolás Maduro y su esposa. Y para la mayoría de los presos, especialmente los que están esperando su juicio como él, el día a día allí no es para nada fácil. La vida allí transcurre con largos periodos dentro de la celda, vigilancia permanente, recorridos marcados por los guardias y horarios muy estrictos. A través de los años, este centro de detención ha acumulado críticas y quejas de internos, abogados y jueces, porque se empezaron a reportar condiciones que muchos describieron como inhumanas o desagradables. Por ejemplo, se dice que hay violencia interna frecuente, problemas de infraestructura crónica, temperaturas extremas, hace muchísimo frío y prácticamente no hay calefacción, e incluso se dicen que suele haber comida en mal estado o infestada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el MDC Brooklyn es una cárcel federal que alberga a personas acusadas de delitos muy graves. Por ejemplo, narco, ya saben qué, crimen organizado, terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, como que uno piensa, bueno, ¿cómo se pueden estas personas quejar con lo grave que fue lo que hicieron, de tener comida en mal estado y demás, ¿no? Además, obviamente, como son personas muy conflictivas y poderosas las que suelen estar detenidas ahí, hay una vigilancia extrema. Cámaras por todos lados, guardias que están siempre fuertemente armados, pasillos y áreas cerradas con controles eléctricos. Y cuando se trasladan internos, se dice que se hace sin exposición pública, ¿no? Claramente. En teoría, se comenta que los detenidos sí tienen acceso, por ejemplo, a servicios médicos, recreación e incluso bibliotecas. Áreas como de esparcimiento también. Pero el acceso a todo esto suele ser muy limitado. Es decir, que la gran mayoría del tiempo que están ahí se la pasan dentro de sus celdas, sin mucho para hacer, claramente. Además, se controlan muchísimo las comunicaciones que tienen los internos con el exterior. Por ejemplo, las llamadas y contactos con abogados están estrictamente supervisadas. Las visitas de familiares pueden estar restringidas o suspendidas directamente por seguridad o por falta de personal. O sea que por ahí los internos durante un tiempo no pueden recibir visitas de nadie. Y además se dice que los internos de alto perfil, como Nicolás Maduro, pueden ser mantenidos en aislamiento total para su propia protección. Claramente, sabiendo todo esto, somos conscientes de que para Nicolás Maduro y su esposa, esta prisión de Brooklyn no va a ser para nada un descanso, ni mucho menos un hotel. Será, al menos durante el tiempo que demore todo su proceso judicial, una rutina estricta, vigilada y muy difícil, sobre todo para el estilo de vida que ellos están acostumbrados a llevar. Cada día ellos, a partir de ahora, lo van a vivir dentro de líneas metálicas, cámaras y reglas que buscan controlar todo. Y aunque la ley de Estados Unidos exige que se cumplan los derechos básicos de las personas en el interior de los penales, como vimos según algunos internos y abogados y demás personas que conocen cómo es el penal, reflejan que estar detenido allí es enfrentar una dura realidad humana. Una dura realidad que ahora le toca a un líder que creía estar por encima de todo. Bueno, vamos a continuar hablando del caso de Valeria Márquez, viendo ahora un compilado que subió un colega de YouTube que se llama, su canal es Peorquilla, obviamente para darle todos los créditos, que hace de hecho muy buen contenido sobre el caso de Valeria Márquez. Lo vi más presente en TikTok que en YouTube, pero hace muy buen contenido. Y bueno, hace unos días subió
un video compilado de varios temas importantes como para refrescar la memoria y cosas que tenemos que tener presentes sobre el caso de Valeria, que está extremadamente interesante, así que me gustaría que lo veamos y lo vayamos comentando en base a lo que nosotros también sabemos del caso, ¿no? Porque está muy muy interesante, así que bueno, vamos a empezar a verlo y lo vamos comentando y agregándole cosas también en base a lo que nosotros en este canal fuimos viendo. Dejen de chingar. Tienes cara de mala, sí soy mala. Esta que podemos ver aquí es la Roja, como muchos sabrán, la amiguita de Vivian, quien muchos creemos puede llegar a estar involucrada en el crimen de Valeria. Vale. ¿Qué te está haciendo la policía? Que a veces me escoltan hasta mi casa. Trabajas, claro. A mí lo que me llamó la atención de este clip es que ella dijo que a veces la policía le escolta a la casa. No sé si será verdad o mentira, porque a esta gente le encanta exagerar, pero recordemos que Valeria, el día de los hechos, cuando le contó a Erika que había ido un repartidor extraño y no sé qué, ella le preguntó si era un repartidor o una escolta. Y comentábamos en el video anterior, si no me equivoco, ¿por qué Valeria preguntó eso? Porque podría ser por el motivo de que capaz conocía a alguien, sospechaba quizás de alguien que solía tener escolta. No cualquiera lo tiene, entonces tendría que haber estado pensando ella en ese momento en alguna persona muy particular, siento yo. Si es que lo pregunto por eso y no por preguntar, digamos, Valeria. Tengo una espada. Yo tengo uno super, una pepilo le salió la... ¿A qué te dedicas? Tengo una espada, dice la Roja, o sea, muy parecido a Valeria, ¿no? Te traigo otra vez. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Esa parte quiero ver. A una que traigo. Te dedicas, tengo una espada. Yo tengo uno super, una pepilo le salió la... A una que traigo otra vez. ¿Cómo es? ¿Cuándo habrá sido eso que dijo ella, a una que la tengo atravesada? ¿Habrá sido antes de los hechos de Valeria? Porque, bueno, si nos ponemos a pensar, se podría haber referido a Valeria tranquilamente cuando dijo eso, a una que la tengo atravesada. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, ahí te tiro unos... Aquí hay una foto que subió Vivian, que es de el... ¿Qué dice? 25 de marzo del 2024. Cierto que ya estamos en 2026, porque por ahí me late pensar que fue el año pasado, pero no, fue hace 2 años atrás. Y según se deduce aquí, Vivian estaba en el mismo carro que la Roja, como básicamente demostrando que ya se conocían desde ese momento, porque Vivian en un momento quiso negar la amistad con la Roja, como que quiso hacer creer que era algo muy reciente, cuando literalmente, chicos, existen un montón de pruebas que indicarían que no, que ellas tienen un vínculo, una amistad de hace años. Lo comentaron en un directo, existen todas estas fotos, demostrando de paso que Vivian, bueno, chocolate por la noticia, pero bueno, suele mentir bastante. Y bueno, aquí hay otra prueba más que indicaría que tenían una relación de amistad desde hace tiempo. ¿Por qué Vivian quiso mentir que la conocía a la Roja desde hace poco? Obviamente porque muchos ya estaban sospechando de que ella estaba involucrada en lo que le pasó a Valeria. Entonces buscó como despegarse lo mejor que pudo de ella, pero bueno, como podemos ver, el internet encontró muchas pruebas que indicarían que Vivian y la Roja se conocían de mucho, mucho antes. Aquí se dice que estas dos fotos, tanto de Vivian como de la Roja, se habrían tomado en el mismo auto. Y bueno, aquí está la fecha, 25 de marzo de 2024. Al final la vida siempre le quita la máscara a la gente falsa. Aquí hay un clip de Vivian que dice: confiesa que solo usaba a Valeria. Digo que me estoy aprovechando de la situación y que la madre. Mentira, yo ya hacía en vivos desde antes. Hacía en vivos en TikTok y hacía en vivos en Instagram. ¿Qué pasó? Que me empecé a ir, pues literal ya casi que vivía con Valeria. O sea, estaba de que todo el tiempo que estos en vivos, en TikTok justamente, yo estaba transmitiendo a gusto, platicando con las niñas así, y estaba tratando de escoger un outfit.
fue la mayor frustración, güey, de verdad. Pendejo, literal, a comentarme pura estupidez que yo dije, hijo, me estresó. Entonces yo le empecé a gerar por el en vivo, le empecé a decir que no, que tú mugroso, tal. Y en eso, ¡pum!, que me cierran el en vivo yo. Qué conveniente que siempre a Vivian le cierran las cuentas, la bloquean, le sacan los en vivos, le prohíben transmitir, siempre le pasa algo. Entonces, como siempre estaba con Valeria y como Valeria siempre estaba en vivo y como yo no podía hacer en vivos de mi cuenta, pues por eso se ve que siempre estaba con ella y que siempre socializaba y que siempre hablaba con sus seguidoras y así. Y pues, esa es la historia detrás del por qué siempre estaba en su casa y de por qué siempre estaba en los lives. O sea, en un punto sí, como que podríamos interpretar lo que ella está confesando, entre comillas, que se aprovechaba, como que buscaba agarrarse un poco de esa fama o de esa movida que tenía Valeria con los vivos. O sea, quedó como muy extraña la declaración, porque dijo, por ese motivo siempre estaba en su casa. Rarísimo eso, porque no estaría siempre en su casa porque sos su amiga y punto. Quedó un poco extraño esto que dijo Vivian. Pero, a ver, qué conveniente que después, justo que pasó lo de Valeria, ella empezó de nuevo a hacer los vivos. O sea, fue justo ahí después de haber ganado fama y todo por el hecho de su amiga. No sé, todo muy extraño. Estaba en su casa y de por qué siempre estaba en los lives. Trabajando para poder encontrar pues primero los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y es muy, pues obviamente nuestra solidaridad con su familia, con esta lamentable situación, pero está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. Sí, no sé qué tanto están trabajando, para mí no están trabajando nada, pero bueno. Ya reproducieron a través del video, lo comparten. De por sí ya es una situación dolorosa y que aquí había un llamado para que frenen esta difusión de contenido. Pues yo creo que el llamado siempre es al respeto a las víctimas, ¿no? Siempre. Y lo que corresponda a la autoridad para hacer la investigación y hacer las detenciones correspondientes. En el caso de Valeria, la presidenta de México, pidiéndole a la fiscalía que trabaje en el caso de Valeria Márquez. El fiscal pidiendo a los youtubers y tiktokers y demás que tengan informaciones para que se la entreguen. Y el gobernador de Jalisco diciendo que tienen la mejor tecnología y no puedo en el caso de Valeria Márquez. ¿Qué dependientes tenemos? Bueno, aquí tenemos un fragmento de un live que sería del 8 del 5 en realidad. Es decir, un día antes a que se lleve a cabo esta situación extraña cuando Valeria va a Blossom, que le llega un llamado extraño de una tal Cari, bueno, donde preguntan por una tal Cari y luego le mandan una bebida de Starbucks. Dos pasos que también suceden, como muchos sabrán, el día de los hechos. Yo me tengo que hacer las uñas, me tengo que hacer mani, pedi, tenemos que ir a Level, a maestros, arreglarnos e irnos. Tenemos que levantarnos temprano, si no vamos a valer pura riata. Coppel, que no te voy a pagar, ahorita no tengo dinero. Vuelve el tema de Coppel, porque recordemos que a Valeria le llegó tanto el día de los hechos como el día siguiente al de este directo, es decir, el 9, esta llamada donde preguntaban por una tal Cari porque Coppel le estaba cobrando. Aquí dice Coppel le cobra por el live, ¿no? Y nunca se supo muy bien que tenía que ver Coppel en todo esto. Claramente no es el Coppel real donde se compran cosas, sino que puede ser, no sé, alguna forma de referirse a otra cosa. Y aquí dice, aquí Coppel le cobra por el live, no por teléfono. Eso no le entiendo muy bien. ¿Te quieren tararear, Val? Y justo cuando pasa eso de Coppel, alguien le deja en el en vivo a Valeria, te quieren tararear. Bueno, obviamente ustedes ya sabrán a qué se estaban refiriendo ahí con tararear. Lógicamente Valeria, bueno, supongo que no se dio cuenta en ese momento, pero alguna persona sabía lo que le iban a hacer o lo que querían hacerle y le puso eso en el en vivo.
Y esto, bueno, casualidad fue la noche anterior a que suceda, como les decía, el día 9, esa especie de ensayo o primer intento, no se sabe muy bien qué fue, de quitarle la vida a Valeria, porque, como les comenté, sucedieron estos pasos exactamente igual a cómo se llevaron a cabo el día 13, cuando pasaron los hechos. Primero llega la llamada de Cari y después la bebida de Starbucks. ¿Qué es eso? Donde te topen los tararatas. Haga. Claro, como que Valeria no entendió. Le pusieron, te quieren tararear, y Valeria dijo, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué te estás refiriendo, no? Ay, cómo, qué impotencia, chicos. Cómo me gustaría como, o sea, hacer algo para que ella haya sabido y se haya cuidado más. No quiero pagar ahorita. Viviana, ya puedes hacer envíos, güey. Sí, es cierto. Bueno, entonces esto sería el 9 del 5, cuando se produce ese ensayo, primer intento, como les decía, y mientras Valeria estaba en Blossom haciéndose las uñas. Sí, yo lo estoy esperando y no llegó. ¡Qué verga! Bueno. ¿Quién habla? No, te equivocaste de número. Cari. Llega la llamada de Cari, ¿no? ¿Gustó la Cari? Me dice, bueno, Cari. Y yo. Bueno, perra. Yo, Cari, no soy hermosa. ¿De clave, no? Sí. ¿Y ese Camaro? Ese día, además de que pasa esto de la llamada de Cari, que llega una bebida de Starbucks, como pasa el día de los hechos, también aparece un Camaro, un auto Camaro en un momento, y Valeria como que se asusta mucho al ver el auto. No sabemos por qué. De ahí se baja una chica que aparentemente al final termina siendo como inofensiva, porque va como a pagar algo que debía por un servicio que se hizo en la estética y se va. Pero lo llamativo es que Valeria se asusta mucho al ver el Camaro. Son dos muchachos, ¿no? ¡Ay, no! Venimos a conocer a Valeria en Barra. Venga, tú, y yo así con cara. Claro, ve, se asusta. No viene con una vieja. Bueno, todo bien ya. ¿No es la peor? No. Sí está Darely. Me cagué. Darely se llamaba aparentemente la chica que se baja del auto Camaro y va a dejar a pagar eso que debía, que les conté. No, por lo que vimos nosotros en todos los directos, no apareció en ningún momento una tal Darely que podamos relacionar. Pero me acuerdo que sí, como que yo decía, ¿no será que en vez de decir Darely habrán dicho Adili por Adili Paola, que es la roja, la amiga de Vivian, que vimos recién? Pero no, o sea, claramente dicen Darely, no es lo mismo. Algunas personas también comentaban eso, decían, no habrá dicho Adili, no sé qué, pero siento que no, que efectivamente dijo Darely y no se está refiriendo a la roja claramente. Hola. Buenas tardes. Le había quedado un dinero pendiente Sí. de unas extensiones, pero le dije que... Igual tampoco es la misma voz, vieron que la roja tiene como una voz más ronca, más parecida a la de Valeria. O sea, pasaron con las cuentas que iba a traer efectivo. Sí, sí, claro. Todo que ver. ¿Cómo estás, chulada? Muy bien, Pri. ¿Tú? Bueno, este es el día de los hechos cuando llega, como les decía otra vez, la llamada preguntando por una tal Cari. Bueno. No. Porque tengo sueño, guapo. Me estoy muriendo. Me levanté súper temprano. Me vale verga, no voy a pagar. De verga, no voy a pagar. No, me hablaron de una Karina, no sé qué, que debe en Coppel. Karina, si diste mi número y
ve y paga el Coppel, güey. ¿Quién se metía a cobrar hasta en los lives? Dice aquí. Hay algo muy extraño con esto de Coppel, pero claramente algo significa. El tema es que no sé muy bien qué significa. Me gustaría leerles los comentarios, que son bastante interesantes. Por ejemplo, este dice: acá en México muchos malos quieren cobrar plaza a los negocios. ¿No sería ese tal Coppel? Siempre he pensado lo mismo, dice una persona aquí, que a Valeria le exigían las cuotas, que es extorsión. En un vivo le estaban cobrando y ella dijo: no voy a pagar, no tengo dinero. Y en ese momento le dijeron: te van a tararear. Ella no sabía a qué se referían y le preguntó a Vivian qué es eso. Bueno, esto es lo que comentábamos recién, como que alguien la estaba queriendo extorsionar para que pague como esta plaza por tener el negocio de Blossom, supongo, no sé, es lo que voy deduciendo. Y por eso Valeria contestaba todo el tiempo: no te voy a pagar, no te voy a pagar. Por acá hay alguien que dice: ese Camaro blanco ensayado y el acuerdo de las víboras. Vivian, Erika, Leslie, todas de acuerdo. Por acá otra persona dice: en el vivo del 9 del 5 le dicen que la quieren tararear. Que pague, cobro de piso, una clara amenaza, dicen por acá. Esa ha sido una de mis hipótesis, la de la extorsión, dice una persona por acá. Valeria pregunta qué es tararear, como que Vivian se hace la tonta y contesta: donde te topemos tarará, ¿no? Disimulando, como para que por ahí Valeria no se dé cuenta lo que realmente significaba. Porque una persona dice: casi creo que eso le hablaban de Coppel, eran extorsionadores del crimen organizado. Felicidades Peorquilla, dice alguien aquí, le has dado en el clavo. En YouTube hay muchos podcasts que cuentan cómo funciona el cobro de plaza. Este caso se resolverá cuando la Roja decida hablar. Y aquí dice: sería bueno investigar quién de todos los amigos de Valeria tenía un Camaro. ¿Por qué llegaban a asustarla? Y por acá finalmente dice una persona: ese tal Coppel que le cobraba a Valeria es el que la desvivió. O sea, no sé ustedes, pero a mí me pareció súper interesante todo esto de Coppel, como las deducciones que se sacaron en este video, porque siempre me pareció muy raro, como que no pude terminar de encajar el tema de Coppel. Ustedes coméntenme qué opinan y si quieren les puedo traer como una investigación un poco más extensa sobre qué puede haber detrás realmente de este Coppel. Valeria en sus en vivos nunca mencionó que la estuvieran como extorsionando o que personas X las estuvieran como llamando para cobrarle, pero sí, en todas las llamadas o todas las veces que Coppel le cobró, ella le contestaba: no te voy a pagar, no te voy a pagar. Así que cuéntenme ustedes qué opinan en base a esto que vimos. ¿Piensan que puede ir por acá la cuestión? ¿Cómo creen que está Vivian involucrada con todo esto? ¿Piensan que realmente podría seguir involucrada si seguimos esta hipótesis, o que ya no tendría nada que ver? Como les comentaba, voy a ver si les puedo traer un video más extenso, como indagando un poco más en este tema y sobre cómo funciona todo esto de las supuestas extorsiones. Si alguien de que está viendo este video es de allá de México, de la zona, y tiene más información sobre cómo se maneja este tema y le gustaría colaborar con ese video, escríbanme a mi mail o a mi Facebook con la información o lo que ustedes quieran aportar. Obviamente que les voy a dar los créditos en ese video, porque obviamente siempre es mejor tener información de personas que son de ahí efectivamente. Así que bueno, me pareció sumamente interesante este video, esta hipótesis, esta línea por la cual podemos ir con el caso de Valeria. Coméntenme qué opinan de esto ustedes. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son, bueno, recuerden que ahora me aparecen con el mail, así que voy a leer como los nombres, digamos, pero como pueda porque me aparecen con el mail. Así que bueno, ellos son Maribel Granadeños, Adriana Esquillaro, ay, que sos miembro nueva hace 4 días, bienvenida. Emma Calvo, también hace 5 días, bienvenida al canal. Emma, muchas gracias. Muchas gracias a las dos por unirse. Laura Elena Garrido, que es miembro veteranísima. Pablo Marmolejo, también nuevo miembro hace 10 días, bienvenido. Waltila K9 Barlo, María Teresa M, Adriana Barranco, Filántropos Yael, Begoña Webramodi, Mary Furios, Pamri Chanés, Brittany Moraga, Miguel Heredia, Estefanía Jorac, Ezequiel
LP, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Ana Catalina Po, Dan Itz Danae, Valerie Escobedo, Lucas Maidana, Guadalupe M y Luz Belis Concepción. Ay, que Luz Belis Concepción, ay, estás cumpliendo un año en el canal, ay, muchas gracias. Ya puedes soplar tu velita del año. Ya voy a renovar la velita para los que empezaron a cumplir este tiempo, pero les voy a poner los nombres ahora. Sería la torta con la vela, no la velita en sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los miembros, gracias, muy feliz año para ustedes también, gracias por elegir renovar su membresía y seguir apoyando este canal un año más. Vamos a ver si alguien llega a cumplir los 2 años. Hay algunos que están cerca, una super torta les tengo que hacer, una super torta digital a los que cumplan los 2 años. Bueno, puedo hacer eso, como que a los que cumplen los 2 años les hago tortas digitales especiales con su nombre. Estaría bueno eso. Bueno, muchas gracias por verme, espero les haya resultado de interés este video. Les mando un beso enormísimo y los estoy viendo la próxima.